Capítulo 3. Más acerca del alcoholismo. La mayoría de nosotros hemos sido remisos a admitir que éramos realmente alcohólicos. A nadie le agrada pensar que es física y mentalmente diferente a sus semejantes. Por lo tanto, no es extraño que nuestras carreras de bebedores se hayan caracterizado por innumerables y vanos esfuerzos para probar que podíamos beber como otras personas. La idea que en alguna forma, algún día, llegará a controlar su manera de beber y disfrutar bebiendo es la gran obsesión de todo bebedor anormal. La persistencia de esta ilusión es sorprendente. Muchos la persiguen hasta las puertas de la locura o de la muerte. Llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente en lo más profundo de nuestro ser que éramos alcohólicos. Este es el primer paso hacia la recuperación. Hay que acabar con la ilusión de que somos como la demás gente o de pronto lo seremos. Nosotros los alcohólicos somos hombres y mujeres que hemos perdido la capacidad para controlar nuestra manera de beber. Sabemos que no hay nadie realmente alcohólico que recupere jamás ese control. Todos nosotros creímos a veces que estábamos recobrando el control, pero esos intervalos, generalmente breves, les eran inevitablemente seguidos de todavía menos control que con el tiempo nos llevaba a una lastimosa e inexplicable desmoralización. Unánimemente estamos convencidos de que los alcohólicos de nuestro tipo padecemos de una enfermedad progresiva. Después de cierto tiempo, empeoramos, nunca mejoramos. Somos como individuos que han perdido las piernas. A estos nunca les salen otras. Tampoco parece haber ninguna clase de tratamiento que haga que los alcohólicos como nosotros seamos como la demás gente. Hemos probado todos los remedios imaginables. En algunos casos ha habido una recuperación pasajera, siempre seguida por una recaída más grave. Los médicos que están familiarizados con el alcoholismo están de acuerdo en que no hay como convertir a un alcohólico en un bebedor normal. Puede ser que la ciencia lo logre algún día, pero todavía no lo ha hecho. No obstante todo lo que podamos decir, muchos que realmente son alcohólicos no van a creer que pertenecen a esa clase. Tratarán, con base en toda clase de ilusiones y de experimentos, de convencerse a sí mismos que son la excepción a la regla y por consiguiente que no son alcohólicos. Si cualquiera que está demostrando capacidad para controlarse con la bebida puede dar una vuelta completa y beber como un caballero, nos descubrimos ante él. Solo Dios sabe lo que hemos hecho durante tanto tiempo para beber como otras personas. Estos son algunos de los métodos que hemos probado. Beber únicamente cerveza. Limitar el número de copas. Nunca beber solo. Nunca beber por la mañana. Beber solamente en casa. Nunca tener bebida en casa. Nunca beber durante las horas de trabajo. Beber solamente en fiestas. Cambiar una clase de licor fuerte por otro. Beber solamente vinos naturales. Prometer renunciar al empleo si nos volvemos a emborrachar en el trabajo. Hacer un viaje, no hacer un viaje. Jurar para siempre con o sin solemnidad. Hacer más ejercicio físico. Leer más libros conducentes a la inspiración. Ir a fincas de salud y sanatorios. Aceptar voluntariamente ser internados en centros de tratamiento. Podríamos prolongar la lista hasta el infinito. No nos gusta decirle a un individuo que es alcohólico, pero tú mismo puedes diagnosticarte rápidamente. Entra al bar más cercano y trata de beber en forma controlada. Trata de beber y dejar de hacerlo bruscamente. Haz la prueba más de una vez. No tardarás mucho en poder decidir si eres honrado contigo mismo. Puede valer la pena sufrir una gran temblorina si con esto te das cuenta cabal de tu condición. Aunque no hay manera de comprobarlo, creemos que pudimos haber dejado de beber al principio de nuestras carreras de bebedores. Pero la dificultad está en que son pocos los alcohólicos que tienen suficiente deseo de dejar de beber mientras todavía les queda tiempo para hacerlo. Hemos oído de algunos casos en que individuos con señales definidas de alcoholismo y debido a un irresistible deseo de hacerlo, pudieron dejar de beber por un largo periodo. Uno de esos casos es el de un individuo de 30 años de edad
que vivía en continuas parrandas. A la mañana siguiente de una borrachera estaba muy nervioso y se calmaba con más licor. Tenía la ambición de triunfar en los negocios, pero se daba cuenta de que nada lograría si seguía bebiendo. Una vez que empezaba, ya no tenía absolutamente ningún control. Tomó la decisión de no probar ni una gota hasta que hubiera triunfado en los negocios y se hubiera jubilado. Hombre excepcional, estuvo seco hasta los tuétanos durante 25 años, retirándose cuando cumplía los 55, después de una carrera productiva y afortunada. Entonces fue víctima de una creencia que tiene prácticamente todo el alcohólico, que su largo periodo de sobriedad y autodisciplina le habían capacitado para beber como las demás personas. Se puso las pantuflas y se descorchó la botella. A los 2 meses estaba en un hospital confuso y humillado. Trató de regular su manera de beber durante algún tiempo mientras experimentaba algunos internamientos en el hospital. Entonces, reuniendo todas sus fuerzas, trató de dejar de beber totalmente y se dio cuenta de que no podía. Estaba a su disposición todos los medios que podían conseguirse con dinero para resolver su problema. Todas las tentativas fallaron. A pesar de que al retirarse de los negocios era un hombre robusto, se desmoronó rápidamente y murió 4 años después. Este caso encierra una lección importantísima. La mayoría de nosotros hemos creído que si permanecíamos sobrios por bastante tiempo, después podríamos beber normalmente. Pero aquí tenemos el caso de un individuo que a los 55 años se dio cuenta de que estaba exactamente donde había quedado a los 30. Hemos visto esta verdad demostrada una y otra vez. Una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Comenzamos a beber después de un periodo de sobriedad. Al poco tiempo estamos tan mal como siempre. Si estamos haciendo planes para dejar de beber, no debe haber reserva de ninguna clase, ni ninguna idea oculta de que algún día seremos inmunes al alcohol. La experiencia del individuo antes citado puede inclinar a los jóvenes a pensar que es posible dejar de beber a base de fuerza de voluntad, tal como él lo hizo. Dudamos mucho que puedan hacerlo porque ninguno querrá dejar de beber y será muy raro el que lo haga. Debido a la peculiar característica mental que ya se habría adquirido, algunos de los de nuestra comunidad, individuos de 30 años de edad y aún menos, habían estado bebiendo durante pocos años, pero se encontraron en una situación tan desesperada como la de los que habían estado bebiendo 20 años. Para estar gravemente afectados, no es necesario que no haya estado bebiendo durante mucho tiempo, ni que beba tanto como lo hicimos algunos de nosotros. Esto es particularmente cierto en las mujeres. Las potencialmente alcohólicas a veces se vuelven verdaderamente tales y en unos cuantos años su caso está muy avanzado. Ciertas bebedoras que se sentirían gravemente ofendidas si se les llamara alcohólicas, se sorprenden de su incapacidad para dejar de beber. Nosotros que estamos familiarizados con los síntomas, veremos un gran número de alcohólicos potenciales entre los jóvenes de todas partes, pero trata de hacer que ellos lo vean. Mirando el pasado, nos damos cuenta de que habíamos seguido bebiendo muchos años después del momento en que nos hubiera sido posible dejar de hacerlo a base de nuestra fuerza de voluntad. Si alguien duda de que haya entrado en este peligroso terreno, que se haga la prueba de apartarse del licor durante 1 año. Si realmente es un alcohólico y su caso está muy avanzado, hay escasas posibilidades de éxito. Al principio de nuestra época de bebedores, hubo ocasiones en que permanecíamos sin beber por 1 año o más tiempo, para después transformarnos en serios bebedores. Pese a que uno puede dejar de beber por un periodo considerable, puede ser, sin embargo, un alcohólico potencial. Creemos que pocos de los que sientan el llamamiento de este libro pueden permanecer sin beber aún durante 1 año. Algunos están borrachos al día siguiente de haber hecho sus resoluciones, la mayoría de ellos en unas cuantas semanas. Para los que no pueden beber con moderación, el problema consiste en cómo dejar de hacerlo totalmente. Suponemos, desde luego, que el lector quiere dejar de beber. El que la persona que está en esas condiciones pueda dejar de beber sobre una base no espiritual,
depende del grado en que haya perdido el poder de elegir entre beber o no beber. Muchos de nosotros creíamos que teníamos mucho carácter. Existía siempre el tremendo apremio de dejar de beber. A pesar de esto, nos resultaba imposible hacerlo. Esta es la característica desconcertante del alcoholismo. Esta total incapacidad para dejar la bebida sin importar lo mucho o lo grande de la necesidad de hacerlo. ¿Cómo podremos entonces ayudar a nuestro lector a decidir a su propia satisfacción si no es uno de nosotros? El experimento de dejar de beber por un tiempo ayudará, pero creemos poder hacer un servicio más grande a los que padecen del alcoholismo y tal vez incluso a la profesión médica. Por lo tanto, describiremos algunos de los estados mentales que preceden a la recaída en la bebida, porque obviamente este es el punto crucial del problema. ¿Qué clase de pensamiento predomina en el alcohólico que repite una y otra vez el desesperante experimento de la primera copa? Los amigos que han razonado con él después de una borrachera que no lo ha llevado hasta el punto del divorcio o la bancarrota, se quedan desconcertados cuando lo ven ir directamente a la cantina. ¿Por qué lo hace? ¿En qué está pensando? Nuestro primer ejemplo es el amigo a quien llamaremos Jim. Este individuo tiene una esposa y una familia encantadoras. Heredó una lucrativa agencia de automóviles. Tiene una recomendable hoja de servicio de la guerra mundial. Es un buen vendedor y goza de simpatías generales. Es un hombre inteligente, normal hasta donde podemos ver, excepto por su índole nerviosa. No bebió hasta los 35. Al cabo de unos cuantos años, se ponía tan violento cuando bebía que hubo necesidad de internarlo. Al salir del centro de tratamiento, se comunicó con nosotros. Le hablamos de lo que sabíamos acerca del alcoholismo y de la solución que habíamos hallado. Puso manos a la obra. Su familia se reunió nuevamente y empezó a trabajar como vendedor en el negocio que había perdido por sus borracheras. Todo marchó bien por algún tiempo, pero él dejó de engrandecer su vida espiritual. Para su consternación, se emborrachó media docena de veces en rápidas sucesiones. En cada una de estas ocasiones, trabajamos con él, examinando cuidadosamente lo que había sucedido. Estuvo de acuerdo en que era un alcohólico y que su condición era grave. Sabía que se enfrentaba a otra estancia en el centro de tratamiento si seguía bebiendo. Más aún, perdería a su familia, por la que sentía un gran cariño. Pese a todo esto, volvió a emborracharse. Le pedimos que nos dijera exactamente cómo había sucedido. Esta es la historia. Fui a trabajar el martes por la mañana. Recuerdo que me sentí disgustado porque tenía que ser vendedor de un negocio del que antes había sido dueño. Crucé unas palabras con el patrón, pero no fue nada serio. Entonces decidí irme al campo en mi automóvil a ver un posible cliente. En el campo sentí hambre y me detuve en un lugar donde hay una cantina. No tenía intención de beber, solamente pensé en comerme un sándwich. También se me ocurrió que podía encontrar algún cliente en ese lugar ya conocido porque lo había frecuentado durante años. Me senté ante una mesa y pedí un sándwich y un vaso de leche. Todavía no pensaba en beber. Luego pedí otro sándwich y decidí tomarme otro vaso de leche. Repentinamente cruzó por mi mente la idea de que si le pusiera una onza de whisky a la leche, no podría hacerme daño teniendo el estómago lleno. Pedí el whisky y se lo eché a la leche. Vagamente percibí que no estaba siendo muy vivo, pero me tranquilicé pensando que estaba bebiendo el licor con el estómago lleno. El experimento iba tan bien que pedí otro y lo eché en más leche. Esto no pareció molestarme, así que lo repetí. Así empezó para Jim un viaje más al centro de tratamiento. Existía ahora la amenaza del encierro, la pérdida de la familia y del empleo, sin mencionar el intenso sufrimiento físico y mental que la bebida le causa siempre. Se conocía bien como alcohólico a pesar de esto. Eran apartadas fácilmente todas las razones para no beber a favor de la disparada idea de que podía tomar whisky si lo mezclaba con leche. Cualquiera que sea la definición precisa de la palabra, nosotros la llamamos simplemente locura.
¿Cómo puede llamársele de otro modo a semejante desproporción en la capacidad para pensar cuerdamente? ¿Puedes creer que este es un caso extremo? Para nosotros no lo es, porque esta manera de pensar ha sido característica de cada uno de nosotros. A veces hemos reflexionado más que Jim acerca de las consecuencias, pero siempre se produjo el curioso fenómeno mental de que, paralelo al razonamiento cuerdo, se le ocurrió alguna excusa insanamente trivial para tomar la primera copa. Nuestra cordura no fue suficiente para frenarnos. La idea insana predominó y al día siguiente nos preguntábamos con toda seriedad y sinceridad cómo había podido suceder eso. En algunas circunstancias hemos ido a emborracharnos deliberadamente, sintiéndonos justificados por el nerviosismo, la ira, la preocupación, la depresión, los celos o cualquier otra cosa por el estilo, pero aún tratándose de esta forma de empezar, estamos obligados a admitir que nuestra condición por una bebetoria fue insanamente insuficiente. Tomamos en cuenta lo que siempre había pasado. Ahora vemos que cuando empezamos a beber deliberadamente, en vez de casualmente, durante el periodo de premeditación, nuestra manera de pensar en lo que podría ser las terribles consecuencias era poco seria o efectiva. Con respecto a la primera copa, nuestro proceder es tan absurdo e incomprensiblemente como el del individuo. Pongamos por caso que tiene la manía de cruzar media calle. Siente ciertos placeres en saltar frente a vehículos que van a gran velocidad. Durante unos años se divierte así, a pesar de las amistosas advertencias. Hasta aquí, tú lo calificarás como un tonto con ideas raras acerca de lo que es divertirse. Más tarde la suerte lo abandona y es lastimado levemente, varias veces seguidas. Pensarías que aquel individuo, si es normal, no lo volvería a hacer. Al poco tiempo, sin embargo, reincide y esta vez sufre una fractura de cráneo. Después de una semana de salir del hospital, lo atropella un tranvía y le rompe un brazo. Te dice que ha decidido dejar de cruzar a media calle de una vez por todas, pero a las pocas semanas le rompen las dos piernas. A través de los años continúa esta conducta, acompañada de sus promesas de ser cuidadoso y de alejarse de la calle del todo. Por fin, ya no puede trabajar. Su esposa se divorcia de él y queda en ridículo ante todos. Trata por todos los medios imaginables de quitarse de la cabeza la idea de cruzar a media calle. Se encierra en un centro de tratamiento con la esperanza de enmendarse, pero el día que sale, topa con un carro de bomberos y le rompe la columna vertebral. Un individuo como este tiene que estar loco, ¿no es así? Puede parecerte que nuestra ilustración es muy ridícula, pero ¿es así? Nosotros que hemos tenido experiencias agobiantes, tenemos que admitir que si destituyera manía de cruzar a media calle por alcoholismo, la frustración encajaría perfectamente en nuestro caso. Por muy inteligentes que hayamos demostrado ser en otros aspectos, en lo que concierne al alcohol, hemos sido extrañamente dementes. Este es un lenguaje fuerte, pero ¿no es cierto? Algunos de ustedes estarán pensando, si lo que dices es cierto, pero no del todo aplicable. Admitimos que tenemos algunos de estos síntomas, pero no hemos llegado a los extremos que ustedes llegaron. Ni parece que llegaremos, porque nosotros nos comprendemos también, después de lo que nos dijiste, que tales cosas no podrían volver a suceder. No hemos perdido todo en la vida por la bebida, y desde luego no tenemos la intención de que así suceda. Gracias por la información. Esto puede ser cierto si las personas que lo dicen no son alcohólicas, que a pesar de estar bebiendo tontamente y con exceso, pueden moderarse, porque su cerebro y su cuerpo no se han dañado como pasó con los nuestros. Pero el que es efectiva y potencialmente alcohólico, con casi ninguna excepción, será absolutamente incapaz de dejar de beber a base del conocimiento de sí mismo. Este es un punto que queremos enfatizar y reenfatizar para que les entre bien en la cabeza a nuestros lectores alcohólicos. Así como nos ha sido revelado a nosotros mismos a través de la amarga experiencia, pasemos a otra ilustración. Fred es socio de una bien conocida empresa de contabilidad. Sus entradas son buenas. Tiene un magnífico hogar.
Está casado felizmente y es padre de muchachos prometedores en edad de la universidad. Tiene una personalidad muy atractiva que hace amistad con todos. Si ha habido un hombre de negocios próspero, Fred lo es. Según todas las apariencias, es un individuo estable y bien equilibrado. A pesar de todo esto, Fred es un alcohólico. Lo vimos por primera vez hace un año en un hospital, al que había ido a recuperarse de un tembloroso ataque de nervios. Era su primera experiencia de esta clase y estaba muy avergonzado de lo que le pasaba. Lejos de admitir que era alcohólico, se decía a sí mismo que había ido al hospital a descansar de sus nervios. El médico le indicó con firmeza que podía estar peor de lo que creía. Durante algunos días se sintió deprimido por su condición. Tomó la resolución de dejar de beber totalmente. Nunca pensó que tal vez no lo pudiera hacer, a pesar de su carácter y de su posición. No creía ser un alcohólico y mucho menos aceptaba un remedio espiritual para su problema. Le dijimos lo que sabíamos acerca del alcoholismo. Se interesó y concedió que tenía algunos de esos síntomas, pero distaba mucho de admitir que no podía hacer nada por sí mismo. Estaba convencido de que esta humillante experiencia, unida a los conocimientos que había adquirido, lo mantendría sobrio el resto de la vida. El conocimiento de sí mismo lo arreglaría todo. No volvimos a oír de Fred por algún tiempo. Un día nos dijeron que había regresado al hospital. Esta vez estaba muy tembloroso. Pronto indicó que estaba ansioso de vernos. La historia que nos contó es sumamente instructiva, porque se trata de un individuo absolutamente convencido de que tenía que dejar de beber, que no tenía ninguna excusa para beber, que demostraba un juicio y una determinación espléndido en todos sus otros asuntos, pero que, a pesar de todo esto, era impotente ante su problema. Dejemos que sea él quien te lo cuente. Me impresionó mucho lo que ustedes dijeron acerca del alcoholismo y francamente no creí posible que yo volviera a beber. Aprecié en algo sus ideas sobre la sutil demencia que precede a la primera copa, pero tenía confianza en que no podía sucederme a mí. Después de lo que yo ya sabía, razoné que mi caso no estaba tan avanzado como los de la mayoría de ustedes, que había tenido un éxito excepcional en vencer mis propios problemas personales y que, por consiguiente, también tendría un buen éxito donde ustedes habían fallado. Sentía que tenía todas las razones para tener confianza en mí mismo, que solo era cuestión de ejercer mi fuerza de voluntad y de mantenerme alerta. En este estado de ánimo me dediqué a mis negocios y todo fue bien. No tenía dificultad en rehusar las copas que me brindaban y empecé a pensar que no había estado implicado en asuntos tan sencillos. Un día fui a Washington para presentar unos comprobantes de contabilidad en un departamento de gobierno. Ya me había ausentado con anterioridad durante este periodo de abstinencia, así es que no era nada nuevo. Físicamente me sentía muy bien. Tampoco tenía problemas o preocupaciones apremiantes. Mi negocio salió bien, estaba satisfecho y sabía que también lo estarían mis socios. Era el final de un día perfecto y no había ninguna nube en el horizonte. Me fui al hotel y me vestí despacio para ir a cenar. Al cruzar el umbral del comedor me vino a la mente la idea de que sería agradable tomar un par de cócteles antes de la cena. Eso fue todo, nada más. Pedí un cóctel y mi cena. Luego pedí otro cóctel. Después de la cena decidí dar un paseo a pie. Cuando regresé al hotel, se me ocurrió que me sentiría bien un traguito antes de acostarme. Entré al bar y me tomé uno. Recuerdo haber tomado algunos más esa noche y bastantes al día siguiente. Tengo el recuerdo nebuloso de haber estado en un avión rumbo a Nueva York y de haber encontrado en el aeropuerto a un taxista muy servicial en vez de a mi esposa. Aquel taxista fue una especie de cuidador mío durante varios días. Poco sé de dónde fui o de lo que oí o dije. Por fin me encontré en el hospital con un insoportable sufrimiento físico y mental. Tan pronto como recobré la capacidad de pensar, repasé cuidadosamente lo sucedido aquella noche en Washington. No solamente había estado desprevenido
sino que no había opuesto ninguna resistencia a la primera copa. Esta vez no había pensado para nada en las consecuencias. Había empezado a beber tan descuidadamente como si los cócteles fueran simples refrescos. Recordé entonces lo que me habían dicho mis amigos alcohólicos, cómo habían vaticinado que si tenían una mentalidad de alcohólico, el tiempo y el lugar se presentarían, que volvería a beber. Habían dicho que, a pesar de que opusiera resistencia, ésta se derrumbaría por fin ante cualquier pretexto trivial para beber una copa. Pues bien, eso fue precisamente lo que pasó. Y algo más, porque lo que había aprendido acerca del alcoholismo no me vino a la mente para nada. Desde ese momento, supe que tenía una mentalidad de alcohólico. Me di cuenta de que la fuerza de voluntad y el conocimiento de sí mismo no podrían remediar esas extrañas lagunas mentales. Nunca había podido comprender a las personas que decían que un problema los había derrotado irremediablemente. Entonces lo comprendí. Fue un golpe demoledor. 2 miembros de Alcohólicos Anónimos vinieron a visitarme. Sonrieron al verme, lo cual no me agradó mucho. Me preguntaron si esta vez ya creía que era un alcohólico y que estaba derrotado. Tuve que aceptar ambas cosas. Me dieron un montón de pruebas al efecto de que una mentalidad de alcohólico como lo que yo había manifestado en Washington era una condición desesperada. Citaron por docenas casos basados en su propia experiencia. Este procedimiento apagó la última llama de la convicción de que yo mismo podía realizar la tarea. Entonces delinearon la solución espiritual y el programa de acción, que 100 de ellos habían seguido con éxito. A pesar de que solamente había sido miembro nominal en una iglesia, sus propuestas no me eran ridículas de aceptar intelectualmente, pero el programa de acción, aunque enteramente sensato, era bastante drástico. Quería decir que tendría que arrojar por la ventana varios conceptos que había tenido toda mi vida. Eso no era fácil, pero en el momento en que me decidí a poner en práctica el procedimiento, tuve la curiosa sensación de que mi condición alcohólica se aliviaba, como resultó en efecto. Más importante fue el descubrimiento de que serían los principios espirituales los que resolverían mis problemas. Desde entonces, he sido conducido a un modo de vivir infinitamente más satisfactorio y espero, más provechoso que la vida que llevé antes. Mi antigua manera de vivir no tenía nada de malo, pero no cambiaría sus mejores momentos por los peores que tengo ahora. No regresaría a ella ni aunque pudiera hacerlo. La historia de Fred es elocuente por sí misma. Quisiéramos que les llegara a lo más hondo a miles como él. Él llegó a sentir solo los primeros dolores del tormento. La mayoría de los alcohólicos tienen que llegar a estar bastante destrozados antes de empezar a resolver realmente sus problemas. Muchos médicos y psiquiatras están de acuerdo con nuestras conclusiones. Uno de estos, miembro de la facultad de un hospital de renombre mundial, recientemente nos hizo la declaración siguiente: lo que dicen ustedes acerca de la irremediabilidad general de la condición del alcohólico es, en mi opinión, correcto. En lo que respecta a 2 de ustedes cuyas historias he conocido, no me cabe ninguna duda de que eran 100% irremediables. Si se hubieran presentado como pacientes a este hospital, de haberlo podido evitar, no los habría aceptado. Personas como ustedes destrozan el corazón. Aunque no soy una persona religiosa, siento un respeto profundo por el enfoque espiritual en casos como los de ustedes. Para la mayoría de estos casos, prácticamente no hay otra solución. Una vez más insistimos en que, en ciertas ocasiones, el alcohólico no tiene ninguna defensa mental efectiva contra la primera copa, excepto en unos cuantos casos raros. Ni él, ni ningún otro ser humano puede proveer tal defensa. Su defensa tiene que venir de un poder superior.